Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 6, la norma IEEE 754. Para esta segunda parte del módulo 6 nos había quedado pendiente abordar la implementación de las operaciones en el contexto de la norma, y para la final, sobre el final de esta segunda parte vamos a estar abordando aquellos aspectos tendientes a optimizar la implementación en hardware de estos algoritmos, de estas operaciones básicas. Es interesante, lo plantea así el autor del libro de texto, y es interesante recorrerlo de esta manera porque nos permite primero concentrarnos en ver que los algoritmos funcionen y después sí nos preocupamos de encontrar la implementación más eficiente de esas operaciones. Empecemos por el principio. ¿Cómo hacemos para sumar dos operandos que entran a nuestra ALU codificados en la norma IEEE 754? Bueno, lo que tenemos que hacer como primer paso es alinear los puntos decimales, ya que cada mantisa puede estar multiplicada por un exponente diferente, lo cual causa, ya que se trata de números codificados en punto flotante, causa que sus comas no necesariamente estén alineadas, y ustedes saben, para poder operar, para poder sumar, necesitamos que las comas estén alineadas. Por ende, lo que vamos a hacer, vamos a tomar al operando más pequeño, es decir, aquel que tiene el exponente menor, y a ese lo vamos a desplazar los dígitos de esa mantisa a la derecha para, incrementar. Cuando hacemos esa modificación sobre la mantisa, obviamente vamos compensando la adulteración de la mantisa, también cambiando el exponente. Al correr la mantisa a la derecha, el efecto, para que no cambie el número representado, debemos incrementar el exponente. Y claro, que vamos a lograr que los dos exponentes coincidan, o lo que es lo mismo decir, que las comas o los puntos decimales de los dos operandos estén alineadas. Una vez que logramos que estén alineadas, acto seguido nos disponemos a sumar. Habíamos visto en el módulo anterior, donde repasamos las operaciones de punto flotante, que una vez que los puntos decimales, las comas decimales están alineadas, podemos hacer uso de cualquier algoritmo de suma en punto fijo, ya que le hemos quitado la libertad, la flotación de la coma decimal, por así decir. Bueno, una vez que sumamos, ¿qué puede pasar? Que el resultado no respete a la norma. Desde ya que los operandos que ingresan al sumador, al circuito sumador, están codificados en la norma. Pero puede pasar que el resultado, por ejemplo, si es una resta, si es una suma, si es una suma de operandos de distintos signos, que en definitiva funciona como una resta, nos puede quedar o sobran ceros o faltan unos, digamos, nos puede quedar desnormalizado, por así decirlo. Lo que hay que hacer en este tercer paso es mover la mantisa. Atención, puede ser que la tengamos que mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Dependiendo de los operandos, desde ya. Lo que en este paso hacemos es normalizamos nuevamente esa mantisa, es decir, estamos en el contexto de la norma, es decir, buscamos que haya un 1 a la izquierda de la coma. O sea que el resultado está expresado con una mantisa 1, algo más. Desde ya, si estamos corriendo la mantisa para los costados, vamos compensando ese corrimiento, ese incremento de la mantisa o ese decremento de la mantisa, lo compensamos decrementando o incrementando respectivamente el exponente. Pero atención, nos puede pasar que al querer incrementar el exponente para compensar la adulteración de la mantisa, nos encontremos con que con la cantidad de dígitos a disposición del exponente ya alcanzamos el valor máximo, no lo podemos incrementar más, y si lo hacemos se produce un overflow real, a diferencia del overflow de mantisa, que siempre lo podemos ir compensando cambiando el exponente. Cuando ya el exponente no lo puedo cambiar más, ahí se nos presenta, como dice la transparencia, un overflow de exponente, o lo que es lo mismo, el overflow real o el viejo overflow que estudiamos en el contexto de la representación de punto fijo. En este punto, ahí llevamos adelante el redondeo del resultado a la cantidad que corresponda de dígitos significativos. Esto va a depender, por ejemplo, en el caso de una suma, habíamos visto si fuera en punto fijo, el carry out puede generar un dígito más. Bueno, acá es posible que no solo con el resultado de la suma, sino con el primer paso donde acomodamos los exponentes para que las comas estén en el mismo lugar,
nos pueden haber generado dígitos adicionales que se están cayendo, que no están entrando en la cantidad de dígitos del resultado, en la precisión del resultado. Entonces, en este punto, la norma contempla distintos esquemas de redondeo como para tratar de disminuir la magnitud del error relativo que se produce con esa pérdida de precisión. Esa normalización, perdón, se aplica el redondeo elegido en este último paso. También hay que tener presente que lo que puede pasar es que luego de redondear un número normalizado, luego de redondearlo, deje de estar normalizado, ¿sí? Porque recordarán que algunos de los esquemas de redondeo, por ejemplo, proximidad, aumentación, bueno, hacia más infinito, menos infinito, hablando específicamente de los redondeos a disposición en la norma, algunos de ellos involucraban incrementar en 1 al resultado obtenido, y ese incrementar en 1 a un resultado, bueno, que estaba normalizado, puede hacer que deje de estar normalizado. Esto que les estoy comentando lo capturamos en este diagrama de flujo, que es, bueno, una manera de entender la lógica detrás del algoritmo de suma en la norma. Como dice allí, arrancamos comparando los exponentes, acomodamos las comas, sumamos las mantizas. En ese punto es donde se lleva adelante el intento de normalización. Ahí puede pasar que tengamos un overflow o también un underflow, porque, bueno, el resultado, decíamos, la mantisa a veces hay que moverla a la derecha, a veces hay que moverla a la izquierda. Entonces, en función de para qué lado movimos la mantisa, tenemos que incrementar o decrementar el exponente. Y de nuevo, si ya estábamos en el exponente más grande posible, positivo, y lo incremento, me da un overflow. Si ya estaba en el exponente más grande, bueno, más pequeño, sería en este caso, a ver, más grande negativo, me estaría dando un underflow. En el caso de, siempre hablando del signo del exponente, no del signo de la mantisa. O sea, si me estoy acercando a más infinito o me estoy acercando a más epsilon. En el caso de los positivos, o, bueno, menos infinito, menos epsilon en el caso de los negativos. Recuerden, si nos acercamos al cuasi infinito, estoy generando un overflow. Si nos acercamos al infinitesimal, estamos con riesgo de underflow. Si llega a pasar overflow o underflow, lo que hace el hardware es suspende la ejecución y, bueno, señaliza la excepción a través del mecanismo que el hardware brinde. La norma, digamos, ahí no restringe de que tiene que tener sí o sí la señalización de excepciones o no, o algún mecanismo de trap, en fin. Esa parte es en función de lo que el hardware provea. Una vez que pasamos este primer intento de normalización, si no se generó ni underflow ni overflow, intentamos aplicar el esquema de redondeo que haya elegido el programador para esta operación de suma, el que esté activo en ese momento, o el que, pensando en el práctico, el que indique el enunciado del ejercicio. Y lo que puede pasar, sobre todo si es un redondeo de estos que incrementa en 1, que le suma un LSB a ese resultado ya normalizado, puede pasar que al sumarle un LSB a un número normalizado se desnormalice. Entonces hay chance de que tengamos que volver a normalizar. Ahora, fíjense, en el primer intento de normalización, acto seguido, a ver si tengo el ratón a mano, en el primer intento de normalización, acto seguido me pregunto si hubo overflow o underflow. Pero al segundo intento de normalización, parecería como que me trabo acá en un lazo, ¿no? Si digo que si no está normalizado, lo vuelvo a intentar. Bueno, a no preocuparse, porque en el segundo intento de normalización no vamos a tener que andar modificando, no se va a cambiar el número, digamos. Acá da la sensación de que hay un lazo, pero en la práctica van a ver que esto no sucede, porque si llega a cambiar la mantisa producto del redondeo, en la segunda pasada no cambia el número, entonces en la segunda pasada no hay manera que vuelva a salir por el no. A lo sumo volvemos para atrás, volvemos a normalizar y eventualmente ya llegamos al fin. O sea, daba la sensación que ahí hay un potencial lazo infinito. En la práctica esto no sucede. Y si queda confuso verlo acá en el diagrama de flujo, lo chusmean de nuevo en la transparencia anterior, el algoritmo por ahí más hablado. O aplicamos finalmente aplicamos el que está paso a paso con las optimizaciones a nivel de hardware que vamos a ver a continuación. Repasamos brevemente el algoritmo de multiplicación, ahora en el contexto de la norma. Las mismas consideraciones de recién. Los operandos van a venir respetando la norma IEEE 754, es decir, con la cantidad de bits en el exponente, con la codificación de la mantisa que ya sabemos, todo lo que hemos conversado en la primera parte de este módulo. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, acá
no me preocupa para nada que los exponentes sean iguales o diferentes. Es más, ni los miro, simplemente los sumo. Una salvedad, recuerden que el exponente se codificaba en exceso, entonces si sumo un exponente que está en exceso con otro exponente que está en exceso, es como que me queda un resultado que tiene exceso doble, por así decir. Entonces, bueno, como gusten, o lo sumamos y le restamos un exceso, o de entrada le restamos el exceso a los dos, los sumamos y luego le devolvemos el exceso al resultado. Como gusten, siempre y cuando el resultado esté bien y no se confundan en el exceso que se utiliza en la norma, que no es 128 sino 127. ¿Qué hacemos con las mantizas? De nuevo, sin importar la posición de las comas, nos tiramos a multiplicarlas. Es más, van a ser números fraccionarios, ¿no? Porque la mantilla siempre de la forma, al estar normalizada, es de la forma 1, algo. Lo vamos a multiplicar como si fuera un número entero. Ignoramos la coma. Esto es lo mismo que se hace en el algoritmo de multiplicación de números con coma, expresados no en la norma, sino en base 10 en el pizarrón, en algún ejemplo, cuando, bueno, no me acuerdo, cuando nos enseñaron a multiplicar. Es el mismo algoritmo que se utiliza en el contexto de la norma, independientemente de que la base sea 2. Las profesoras, las maestras de la escuela, nos enseñaban a multiplicar y tal vez casi sin saberlo nos estaban enseñando también, o sea, nos enseñaban a multiplicar en base 10 y casi sin saberlo nos estaban enseñando a multiplicar también en base 2, en el contexto de la norma o en realidad en cualquier base. Bueno, una vez que está hecho la multiplicación, debemos normalizar el resultado. Acá pasa algo parecido como cuando sumamos. Nos pueden faltar o sobrar dígitos del lado izquierdo de la coma, o sea, nos pueden quedar más de un dígito a la izquierda o menos de uno, o sea, nos quedan ninguno. Y ahí entonces vamos a tener que al resultado correrlo a la derecha, correrlo a la izquierda. Ahora sí, para ser más precisos, si ayuda, lo vemos de nuevo como un diagrama de flujo en la próxima transparencia. Al igual que antes, luego de normalizar, intentamos redondear aplicando el esquema de redondeo que se haya elegido. En la multiplicación, como se están normalmente, vamos a tener un montón de dígitos en el resultado que no van a entrar en el espacio que nos brinda la representación que estemos utilizando, precisión simple, precisión doble. Porque recuerden, cuando multiplicamos dos números que tengan p dígitos de precisión, el resultado va a tener 2 veces p, o sea, 2p dígitos. Nos van a estar sobrando, y si tenemos para guardar solamente p, va a haber otros p que se van a estar perdiendo. Ahora después vamos a tratar de ilustrarlo mejor con un ejemplo. Entonces en este contexto es donde uno decía, bueno, acá sí tal vez vale la pena implementar o hacer uso de algún esquema de redondeo un poco más sofisticado, como por ejemplo proximidad unbiased que tenemos a disposición en la norma. Y en este punto puede pasar, al igual que en la suma, que si justamente usamos proximidad unbiased y estábamos en un impar, íbamos a uno par, ese más 1 más un LSB nos puede desnormalizar, si tuvimos mala suerte, nos puede desnormalizar el resultado y por ende necesitamos una vez más volver a acomodarlo para que el resultado esté respetando la norma. Si lo vemos, algo que no había mencionado, ya que sabemos que el número está codificado en signo magnitud, habíamos operado con la mantisa, con la parte de la magnitud de la mantisa. ¿Y qué pasa con los signos? Bueno, también es fácil. En el caso de la multiplicación, el signo se lo usa solamente para aplicando el algoritmo o la tablita que usamos todos, que más por más es más, menos por menos es más por menos es menos. Digamos, la tablita usual lo usamos, miramos los signos de los dos operandos que estamos multiplicando y en base a esos signos determinamos el signo del resultado. Sin importancia, sin prestar atención al exponente, sin prestar atención a la mantisa. O sea, simplemente mirando los signos vamos a poder inferir correctamente el signo del resultado. Y les decía, si lo vemos de manera resumida, o bueno, no sé si es más claro o más confuso, lo plasmamos como un diagrama de flujo. Nos queda algo parecido a antes. Empezamos sumando. Obviamente en ese caso, cuando sumamos los exponentes, tengan presente de que cada exponente tiene el exceso. Entonces el resultado hay que expresarlo con un exceso, no con dos. O sea, hay que compensar ahí que nos sobra un exceso. Las mantizas se multiplican directamente. Y entramos en una parte análoga al que vimos en la suma. Primero nos tiramos a normalizar. Esto puede implicar correr los dígitos de la mantisa a la derecha o a la izquierda. Ese corrimiento se compensa incrementando o decrementando el exponente y eso puede disparar, en función de los números que estábamos multiplicando,
un overflow o un posible underflow. Si eso sucediera, lo señalizamos. Si eso no sucede, significa que el resultado quedó normalizado. Ese resultado lo redondeamos y nos podría pasar, al igual que en la suma, que al, por ejemplo, sumar un LSB se desnormalice. Entonces volvemos acá arriba, pero con la misma aclaración de antes. Si llego yo a tomar este camino de volver para arriba, es decir, si no me quedó normalizado al redondear, a la segunda pasada, bueno, independientemente de cuál sea el esquema de redondeo que estemos usando, ese número ya va a ser preciso, o sea, no va a necesitar redondeo adicional. Por ende, a la segunda pasada, si acá lo normalizamos, acá abajo va a tomar sí o sí el camino que dice que sí está normalizado. Estos triangulitos serían como los if, por así decir, del diagrama de flujo. Y en este punto, una vez que tomamos el caminito del sí, bueno, determinamos el signo del resultado y llegamos al final del algoritmo de multiplicación respetando la norma. Hablé al pasar de los esquemas de redondeo que tenemos a disposición en la norma. Algo habíamos mencionado en el módulo anterior, habíamos hablado de truncado, aumentación, perdón, en la primera parte de este módulo, de truncado, de aumentación, y nos faltaba por ahí decir exactamente cuáles son los que están a disposición en la norma. Bueno, en la norma esto es algo que con el tiempo va cambiando. En una de las últimas revisiones teníamos a disposición el redondeo hacia arriba, ¿se acuerdan? El de triangulito arriba, obviamente el de triangulito abajo. Son dos redondeos que no son simétricos, pero bueno, si uno, sabiendo cómo funcionan, si a uno le parece razonable lo que hace en una cierta circunstancia, en un dado dominio de aplicación, adelante, lo usamos. Luego aparece el que normalmente llamábamos truncado, que bueno, en la jerga de la norma se lo denomina redondeo hacia el cero. Este naturalmente sí es simétrico. Y nos aparece el famoso proximidad unbiased, que tiene preferencia hacia los pares, que era la verdad una exquisitez lo bien que funciona. Y se ha incorporado increíblemente el proximidad bias. El proximidad que cuando está en el umbral siempre incrementa la magnitud. No sé por qué razón. La verdad que en revisiones anteriores de la norma teníamos los primeros 4. Ahora sí, y antes como que argumentaba el por qué se dejaba de lado el bias. Y en una de las últimas revisiones de la norma apareció este nuevo esquema de redondeo. Bueno, se ve que algún cliente en algún dominio de aplicación no era tan beneficioso el unbiased y por alguna razón querían el otro, porque los dos son simétricos, andan fenomenal, pero bueno, tenemos los dos a disposición y está en las manos del programador elegir con cuál de ellos va a hacer llevar adelante una determinada operación. Poder implementar en hardware estos esquemas de redondeo hace que la ALU necesite más bits. Veníamos diciendo, hemos dicho varias veces, de hecho hasta en Orga decíamos, perdón, estoy en Orga, hace un rato estuve tomando examen de la otra materia, entonces quedé en el contexto de la materia de cuarto o quinto año. Hemos dicho desde el módulo 1 en Orga que los bits, cuando uno habla de esta arquitectura es de 32 bits, esta arquitectura es de 64 bits, ¿qué son esos bits? Bueno, decíamos la cantidad de bits que tiene los registros del procesador. Y lo que es lo mismo, es verdad, son la cantidad de bits que tienen los registros del procesador. Para ser más precisos, los registros que implementan la aritmética de punto fijo del procesador. Pero al mismo tiempo, también coincide esa cantidad de bits con el tamaño de la ALU. Porque justamente los registros del procesador obviamente están pensados para que encajen a la perfección en lo que son los operandos de entrada y el resultado de las operaciones de punto fijo. Pero si tenemos presente que estos esquemas de redondeo necesitan mirar los dígitos que se están descartando, esto implica que puertas adentro de la ALU, al menos en la parte de punto flotante, vamos a necesitar tener más bits que los bits de precisión, que los bits del tamaño palabra del procesador de la unidad de punto flotante. Si uno tenía, por ejemplo, precisión simple 32 dígitos, bueno, ya sabemos desde el vamos que la ALU necesita un dígito más. ¿Por qué digo esto? Porque tiene hidden bit. Adoptó como base de la representación el 2 y además la mantilla está normalizada, por ende activamos el hidden bit, podemos hacer uso del hidden bit, lo cual implica que de esos 32 dígitos, bueno, es como si tuviéramos 33. O sea, ya la ALU necesita un dígito más
lo vamos a ver después con un ejemplo, para explicitar el 1, el hidden bit en la norma. Pero en el caso de estar haciendo uso de algunos de estos esquemas de redondeo, por ejemplo, los proximidad, que son los que inspeccionan, los dos proximidad, que inspeccionan los dígitos que uno está descartando, vamos a tener que agregar bits adicionales de precisión. ¿Qué significa esto? La ALU, puertas adentro, no solo va a tener 33 bits, sino va a tener algunos bits más. Ahora lo vamos a ver en detalle. Estos bits adicionales que se van a estar utilizando para justamente ver qué tenemos que hacer a la hora de redondear, si tenemos que quedarnos donde estamos, si tenemos que sumar un LSB, se los denominan bits de guarda. Son los bits de precisión extra que van a estar dentro de la ALU. ¿En qué lugar? Bueno, son los primeros bits que se van a estar descartando. Por ende, son los que están pegaditos al bit menos significativo. Y si estamos hablando de que no son guardados, son los que están entonces a la derecha del bit menos significativo. El menos significativo es el que está en el extremo derecho. Y los bits de guarda serían el que está al lado del que está en el extremo derecho y el que está al lado del que está al lado, y dale que va. Son 2 o 3 bits más adicionales que están allí. Estarían siendo los bits que vamos a descartar. Si se acuerdan, proximidad dependía si sumábamos o no un LSB, de qué pasaba con el bit más significativo entre los que descartábamos. Es decir, el primero que está al lado del menos significativo. O sea, el que está a la derecha del que está a la derecha de los bits que guardamos. Disculpen si en palabras queda confuso, ahora tratamos de ilustrarlo. Bueno, después va a quedar más claro, espero, con los ejemplos. Entonces, estos bits de guarda no quedan guardados, valga la redundancia, en el registro. Son conservados, como dice allí, temporalmente a la mitad de la operación. Y dice hasta que sean requeridos. Veníamos de ver los algoritmos de suma y de multiplicación. ¿Y cuándo son requeridos los bits de guarda? Bueno, para el redondeo. Entonces se computan en los primeros pasos del algoritmo y son usados en uno de los últimos pasos del algoritmo, pero una vez que salimos de sumar o de multiplicar, esos bits de guarda se descartan. ¿Y por qué se descartan? Bueno, porque son los bits extras, no hay dónde guardarlos. Si se acuerdan, ahora vamos a ver más en detalle, son los bits que justamente uno está cortando del número del resultado. Bueno, van a ser usados, ya que tenemos, son fundamentales en el redondeo. Un poco el ejemplo que les armaba recién era sobre el redondeo al aplicar, por ejemplo, proximidad. Pero también van a ver que pueden ser usados en el proceso de normalización. Por ende, bueno, vamos a terminar teniendo 3 bits de guarda y cada uno, uno va a ser para la normalización y los otros 2 para el redondeo. ¿Cuáles son esos 3 bits de guarda que tiene la norma? Bueno, uno se llama, por ahí es confuso el nombre, porque hay un bit de guarda que se llama guard. Y guard significa guarda, o sea, ahí está la redundancia. Un poco para no confundirlos, conservé los nombres en inglés. Entonces los 3 son bit de guarda y a uno lo llamamos guard, G, por la inicial simplemente. Y después tenemos el bit de round y el bit de sticky, que son justamente los que vamos a estar utilizando para implementar los redondeos. Como decía recién, la ALU debe ensancharse, ahora sabemos en cuántos bits, exactamente en 3 bits. Si antes tenía 33, 32 más el hidden, ahora necesita tener 36, ¿no? 3 más. Bueno, la norma hace algo muy interesante, que usando esos, fíjense que los bits de guarda son 3, no importa cuántos dígitos tenga la ALU, cuántos bits de precisión tenga la ALU. Son 3 bits de guarda si tenés una precisión de 32, pero también son 3 si tu precisión es, digo una barbaridad, de 512. Es decir, es muy interesante cómo con solo 3 bits, ¿qué lográs en la norma? Lográs, como dice así, destacado en rojo, lográs obtener el mismo resultado que si hubiera obtenido al hacer uso de una ALU que tuviera 1.000.000 de dígitos de precisión. Si puertas a ver, guarda, no estoy diciendo si el resultado puedo guardar 1.000.000 de dígitos, no. Si yo dentro de la ALU guardo 3 bits o guardo 3 bits adicionales o guardo 1.000.000 de bits adicionales,
el resultado no cambia. Y creo que lo tenemos a continuación con un ejemplo, un poco para que se vaya entendiendo la dinámica de los bits de guarda, justamente, en particular la dinámica de round y de sticky, de R y S. Lo increíble es entonces es que con solo 3 bits vamos a tener exactamente el mismo resultado que se obtendría al operar con todos los bits del operando, es decir, con, como decía arriba, precisión infinita, sin descartar nada. De nuevo, veámoslo con un ejemplo. Y nos vamos a concentrar en este caso en el rol del bit round y el sticky. Después vamos a ver también en otro contexto para qué se usa el bit de gar, que es el tercero en discordia. Vamos a ver cómo con solo 2 bits de guarda vamos a tener un redondeo correcto al hacer una suma con una precisión, en este ejemplo, de 2 dígitos decimales. Justo el hardware me dice, tenés 2 dígitos decimales. Bueno, voy a operar con estos dos números. Fíjense que ahí tenemos, están expresados, como hacemos siempre, mantisa y exponente. Obviamente para operarlos los tenemos que acomodar. Cuando los acomodamos, los llevamos al que tiene exponente más pequeño, los llevamos al exponente del más grande. Noten aquí cómo, si tengo el ratón, noten cómo esta mantisa, bueno, se hace más pequeña y compensamos que hacemos más pequeña la mantisa, incrementando el exponente. ¿Cuánto? Hasta que los dos sean iguales. Estamos siguiendo el algoritmo de suma, ¿no? O sea, ahí acomodamos las comas que estén en el mismo lugar. Ahora yo puedo sumar 0 con el 2, el 0 con el 3, el 2 con el 4, digamos, los puedo operar, más allá de que el signo horizontal por ahí cuesta seguirlo. ¿Y qué resultado da? Bueno, da 2,36 y acá yo dejé un pequeño espacio. ¿Por qué? Y porque mi resultado lo puedo expresar, o me dice el enunciado, 2 dígitos decimales. Entonces es como que acá vamos a cortar. Y esto de acá es lo que se me va a caer, o lo que, por ejemplo, yo puedo tener puertas adentro de la ALU, pero cuando guarde el resultado en un registro, voy a guardar nada más 2,36. Los restantes dígitos decimales no tengo lugar para ellos. Y justamente de lo que estoy descartando, vamos a hacer lo siguiente. El dígito más significativo, es decir, fíjense, el 6 sería el LSB, es el dígito menos significativo. Bueno, sería LSD, ¿no? Least Significant Digit, no bit. Y bueno, no digo LSD porque suena a que es apología de cosas. Este dígito de acá, que es el menos significativo, es el último que conservo. Y el que está a la derecha, como les decía, hoy tal vez con un ejemplo se ve más claro, el primero que está a la derecha del último que guardo, viene a ser obviamente el primero de los que descarto. Ese primero de los que descarto lo voy a llamar round. Y a todos los demás, todos los restantes dígitos, los amalgamo, los aprieto en uno solo, llamado sticky. Ahora vemos cómo se hace. Si hasta ahí estamos, tal vez este ejemplo está un poquito traído de los pelos porque estamos operando en base 10 para que no sea fácil de entenderlo como primer ejemplo, pero recuerden que a final de cuentas la norma opera en base 2. Entonces ahí tenemos que hacer ese paso de base 10 a base 2, de ir y volver. Eventualmente vamos a definir exactamente cómo funciona el round y el sticky en base 2, que es lo que corresponde. Pero bueno, acá hacemos este primer ejemplo en base 10, espero para que sea más fácil de seguirlo. Con solo estos dígitos de guarda, o sea, el round y el sticky, o sea, 2 dígitos, vamos a poder implementar, por ejemplo, una proximidad precisa. Con solo 2 dígitos obtenemos el mismo resultado que si hubiéramos hecho proximidad con 200 dígitos extras. ¿Por qué? Porque si miramos el dígito de round, recuerden, el primero de los que descartaba, si vale para una base 10 de 0 a 4, me quedo donde estoy, redondeo para abajo, o sea, me quedo donde estoy, no necesito sumarle 1. Si en cambio estoy en el round sticky de 6 a 9, en ese caso le tengo que sumar 1, ¿no? Le tengo que sumar un LSB. ¿Y qué caso me está faltando? Bueno, dejé sin cubrir por esos dos rangos. ¿Qué pasa si R vale 5? Si R vale 5, estoy como en el 50 centavos, ¿no? del ejemplo del kiosquero. En ese caso, y solo en ese caso, debo yo mirar el dígito de sticky. Y del dígito de sticky, realmente solo me importa una cosa. Me importa si es 0
o si no es 0. No importa en la base en la que estemos. No sé si alcanzan a ver el por qué. Porque en base 10, ¿dónde es el umbral? Y el umbral, de nuevo, con el ejemplo por ahí del kiosquero, el umbral era a mitad de camino entre 2 y 3 pesos. O sea, es 2,50. Y si lo escribimos con precisión, con la cantidad infinita de dígitos, ¿cómo se escribe 2,50? Se escribe 2,50000. De ahí en adelante todos los dígitos decimales que no estamos dibujando son todos ceros. Entonces, de alguna manera, fíjense que si el sticky vale 0, significa que son todos ceros. Y si son todos ceros y el round era un 5, estoy parado en el umbral. En el umbral, en este caso, para base 10. Y después, cuando lo veamos en base 2, va a ser mucho más simple de capturar si estoy justamente en el umbral. Porque, bueno, digámoslo, ¿cómo sería en base 2 ese 0,50? 0,50 es un medio. ¿Y cómo se escribe un medio en base 2? Es 0,1. Pero necesitas que después todos los dígitos sean 0 a continuación. De nuevo, en este caso sería el round en 1 y el sticky en 0. Si el round es 1 y el sticky en 0, estoy exactamente en el umbral. ¿Cómo es esto de que si el sticky importa si es 0 o no es 0? Porque recién en el ejemplo que vimos eran múltiples dígitos que se amalgamaban en el round stick, en el bit de guarda llamado sticky. Bueno, lo que sanciona la norma, que desde ya opera en base 2, es que sticky se calcula haciendo el OR, la operación de disyunción lógica, entre todos los bits descartados. Ojo, los bits descartados en la norma son aquellos que no es ni guard, ni round, ni parte del resultado, ¿no? Parte del resultado de lo que sí entra en el registro del procesador, eso no van a formar parte de los bits de guarda. Y de los bits de guarda, los primeros dos, uno es guard, el otro es round, y los restantes, como decía recién, se amalgaman en sticky. ¿Cómo se amalgaman? Haciendo la operación de disyunción lógica. Vas a tener, no sé, 1 o 0, o 0, o 0, o 1, o 0. Bueno, y ahí haces el OR y lo que de ese OR es el valor de sticky. De nuevo, si en el área de cuesta, lo vamos a tratar de ver un poquito más adelante con ejemplos en concreto y desde ya lo van a seguir practicando en el práctico asociado a la norma. Bueno, veamos cómo el rol de los bits R y S te permite determinar qué tenés que hacer en los distintos esquemas de redondeo. Recuerden que teníamos un paso en el algoritmo de suma y un paso en el algoritmo de multiplicación que consistía en aplicar el redondeo. ¿Y cómo vamos a aplicar el redondeo? Bueno, mirando en cómo quedó R y cómo quedó S. Y desde ya, si el esquema elegido era preferencia de pares, además de R y de S, vamos a mirar el dígito P0, que viene a ser el menos significativo porque tenemos que mirar si quedó par o no quedó par el resultado. La tabla con todos los esquemas de redondeo es la siguiente. Y es muy interesante los primeros dos. ¿Cómo hago para redondear hacia menos infinito? Si quiero redondear hacia menos infinito y el resultado es positivo, miren qué interesante. No hago nada. Nada. Vos haces nada, simplemente descartás los dígitos que te sobraron y técnicamente estás aplicando un redondeo hacia menos infinito. Eso sí, como es asimétrico, cuando el resultado es negativo, acá me quedó un 1, creo que esto correspondería a un 0 acá, esto quedó piantado, lo voy a corregir antes de subir la transparencia. Si quedó negativo, el que es hacia menos infinito se tiene que alejar del 0 en los negativos. Entonces, fíjense esto, uno diría, se suma siempre un LSB. No, porque ¿qué puede pasar? Que el resultado ya sea preciso. ¿Y cómo es un resultado preciso? Un resultado preciso, decimos que es preciso si no se descartan dígitos. Ok, ¿y cómo sería que no se descartan dígitos? Necesitas, para que sea preciso, que round esté apagado en 0 y que sticky esté apagado. Si sticky está apagado, significa que de ahí en adelante son todos ceros. Si round está en 0, significa la verdad que todos los dígitos descartados eran 0. Todavía aquí no estamos usando guard, ahora más adelante vemos cuál es el rol del guard. Pero miren esto, entonces, ¿cuándo debo yo sumar 1? Decíamos cuando el resultado no es preciso.
Entonces, round barra y sticky barra, que sería la situación en la cual no hay que sumar, que es lo contrario de round negado y sticky negado. O sea, en 0 el round y en 0 el sticky. Si se acuerdan de la ley de De Morgan, el criterio de De Morgan, cambiamos el AND por un OR y le sacamos el techito o el complemento a R y a S. O sea, lo contrario, si los confundo con el álgebra booleana, piénsenlo como si fuera una operación, un condicional. Si vos acá estás diciendo R, OR, S y querés lo contrario, ¿qué sería lo contrario de este OR? Sería no R y no S. ¿Sí? Eso debería quedar claro, no es un tema de orga. De hecho, es de una de las correlativas de orga. Debería quedar claro. Si no quedó claro, lo charlamos en alguna consulta, lo charlan con alguno de los docentes en la práctica. Entonces, acá tenemos capturado cuando no es preciso. Y si no es preciso, y me debo yo alejar del 0, porque estoy redondeando hacia menos infinito, tengo que sumar un LSB. Si se fijan, hacia más infinito es lo mismo, pero al revés. De nuevo, sigue siendo un redondeo asimétrico. ¿Cómo me doy cuenta que es asimétrico? Porque si es positivo o es negativo, hace cosas distintas. O sea, estos primeros dos son claramente asimétricos. Fíjense, hacia más infinito, si el resultado es negativo no tiene que hacer nada, porque al no hacer nada, al cortar lo que corto, me estoy acercando al 0, al ser un resultado negativo. En cambio, cuando es positivo, de nuevo, si no es preciso, no preciso sería o R está prendido o S, alguno de los dígitos que están amalgamados en ese quedó prendido. Si alguno de los está prendido, ahí debo sumar un LSB porque me debo alejar del 0. ¿Cómo es truncado? ¿Se acuerdan que decíamos que truncado es muy fácil de implementar en hardware? Bueno, fíjense cómo es. Si elijo el redondeo hacia el 0, con los positivos no hago nada, tiro a la basura todos los dígitos que no me entraron. O sea, tiro a la basura round y sticky y todos los otros también los tiro. Y si es negativo, lo mismo, no hago nada. Llegamos a un poco más interesante. Fíjense acá, vamos primero a proximidad hacia afuera del 0, que es el proximidad bias, ¿no? El que ante la duda incrementa. ¿Y cómo era proximidad? Proximidad era así. Si me pasé de la mitad, sumo un LSB. ¿Cómo capturo que me pasé de la mitad? Es cuando round está prendido y además sticky está prendido. Ahí tengo que sumar un LSB. Pero además, si round está prendido y el sticky está apagado, significa que estoy en el umbral. Como me tengo que alejar, estoy en la primera columna, ¿no? Estoy pensando los positivos. Estoy en el umbral. Como me tengo que alejar del 0, debo sumar un LSB. ¿Y cómo me quedó la fórmula? Bueno, los ingenieros, no sé si tienen digitales, bueno, creo que los ingenieros en computación tienen digitales, inclusive hasta la están haciendo en paralelo a Orga. Habrán visto a esta altura, o no, quizás o van a ver un poquito más adelante, la técnica de minimización de expresiones combinacionales, de lógica combinacional. ¿Y qué teníamos acá? Teníamos que si round está prendido y sticky está apagado, tengo que sumar un LSB. Y por otro lado, si round está prendido y sticky está prendido, tengo que sumar un LSB. Como verán, sticky no me importa. Si está prendido, sumo. Si está apagado, sumo. Entonces, no se hace el cómputo de los dos AND y el OR, sino que directamente sacamos factor común, ignoramos a ese, lo reducimos y solo presto atención si está prendido round, y si está prendido round, sumo un LSB. Y como se trata de un redondeo, tanto proximidad bias como AND bias, los dos son simétricos, la verdad que si se entendió para los positivos, con los negativos hay que hacer exactamente lo mismo. Si se fijan, yo hice copy-paste aquí. Veamos ahora el que nos quedó pendiente, que por ahí es un poquito más involucrado. El de proximidad hacia los pares. Bueno, este tiene un caso fácil, que es si round está prendido y el sticky está prendido, significa que me pasé de la mitad. Entonces no importa si está prendido o está apagado el bit menos significativo. O sea, no importa si es un par o es un impar. Si me pasé de la mitad, debo yo sumar un LSB. Así que esta segunda parte, espero, está clara. Y ahora miren esta otra de aquí. Este sería el umbral. Y el umbral sería, si estoy en un número impar, si estoy en el umbral y además estoy en un número impar, debo yo sumar 1. Entonces, ¿cómo era el umbral? El umbral era R y S apagado, R prendido
y S apagado. Entonces es R prendido, S apagado y además P0 prendido. Porque P0 prendido es un impar y si estoy en el umbral y es impar, debo sumar 1. Ahora, ¿por qué no está la S acá? Bueno, de nuevo, porque no hace falta. Aplicando, no sé, un mapa de Carnot o lo que sea, uno lo minimiza, logra la expresión mínima equivalente y te ahorras una patita en la compuerta que computa este AND de acá. En lugar de tener 3 patitas, va a tener 2, porque el valor de S no importa. Y si lo quieren pensar, fíjense que si vos tenés R prendido y S prendido, entraste por acá. Entonces con R prendido y S prendido, no te importa P0. Y con S apagado, bueno, ahí sí te importa P0, entonces con R y P0 ya está cubierto. La verdad que es una optimización, pero si lo analizan, hacen los casos y miran si coinciden en todos los casos, van a ver que coincide. Y bueno, ahí tenemos la manera más eficiente de detectar si necesitamos sumar un LSB o no. Esto es lo que hace el hardware. Y, perdón, como se trata de un redondeo simétrico, lo que hace con los positivos lo hace con los negativos. Esto es lo que hace el hardware. Y el hardware siempre hacemos ese esfuerzo adicional de ahorrar compuertas o ahorrar patitas en las compuertas. Ahora bien, los humanos podemos decir, sí, yo apliqué la tabla de redondeo que dice la norma, pero puertas adentro nuestro o puertas adentro de la mente, seguir aplicando el redondeo como lo entendimos desde el vamos. Lo que trataba recién de poner en palabras. Si no llegué a la mitad me quedo donde estoy. Si me pasé de la mitad sumo 1. Si estoy en el umbral miro si es un par o es un impar. Esa forma que de repente no es implementable, no es capturable ese algoritmo en hardware, en electrónica. Bueno, adelante, a los humanos les sirve. Espero, si se entendió, les sirve. Entonces podemos nosotros aplicar esa idea. Y después, si nos preguntan, nos justificamos diciendo, no, lo que estoy haciendo es aplicar la tabla de la transparencia número 13. O sea, realmente, como es equivalente la idea intuitiva que manejamos nosotros los humanos con lo que después termina siendo el hardware, de manera fría, calculadora, mirando solo el bit de round y sticky y eventualmente el dígito menos significativo, ningún problema, porque el resultado es el mismo. Como que todos los caminos nos condujeron a Roma. Bien. A ver, para validar o confundirlos más, si se entendieron los distintos esquemas de redondeo, veamos un par de ejemplos. Es acá donde les decía lo de recién. Uno puede o decir, mira, yo digo este resultado porque miré y tengo presente la tabla, o pensar cuál sería el resultado correcto con esta interpretación intuitiva de las funciones de redondeo y, bueno, quedarnos tranquilos que después lo que la tabla dice coincide con lo que manejamos intuitivamente, siempre y cuando hayamos entendido bien cómo funciona cada una de estas 5 funciones de redondeo. Fíjense con truncado. Truncado es la más fácil de todas. Si quieren podemos empezar por acá. ¿Qué hago? Ignoro lo que venga después de la coma. Entonces, miren esta fila de acá, ¿no? Es más 1, menos 1, más 1, menos 2, más 2. Lo que sea es lo que va. Lo que esté al principio es el resultado. En algún sentido, los redondeos estos, triangulito para arriba, triangulito para abajo, también son muy fáciles. Porque si es preciso, me quedo donde estoy. O sea, el redondeo hacia menos infinito de 1 o hacia más infinito de 1 es 1. Ahora, cuando hay parte fraccionaria, esto sería que el bit round está prendido o que el bit sticky está prendido o que los dos están prendidos. Ahí, en el caso de los positivos, si es hacia menos infinito no hago nada. Fíjense, el más 1 queda más 1, el más 1 queda más 1. De nuevo, estoy ignorando la parte fraccionaria. Y el más 2 queda más 2. Y, porque estábamos hacia menos infinito. Pero hacia más infinito, de nuevo, con los positivos, siempre suma. Fíjense cómo el más 1 ahora es más 2, como ahora el más 1 es más 2 y como el más 2 es más 3. Y si vamos a los negativos es lo mismo pero al revés. Hacia más infinito con los negativos no hace nada, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, mientras que hacia menos infinito, o sea, triangulito hacia abajo, le suma siempre 1. De menos 1 es más 2, de menos 2 es más 3. Noten como que de alguna manera, bueno, estoy tratando de que desarrollen como esa interpretación intuitiva de cómo funciona el redondeo. Me parece un recurso válido porque si uno lo entiende intuitivamente, después no te lo olvidás. Si aprendemos de memoria la tabla de la transparencia anterior y te olvidás una columna, bueno, reventó todo, voló todo por los aires.
es un buen consejo. Si lo entienden intuitivamente, hasta cuando pensás que te lo olvidaste, realmente te lo acordás, porque como dice ese adagio, el saber no ocupa lugar. En este caso, el saber intuitivo no ocupa lugar. Veamos las proximidades, que son las que se ponen interesantes, sobre todo cuando estamos en el umbral. De nuevo, me volví al ejemplo en base 10. El umbral es 0,5. O sea, ¿cómo sería el umbral? Round en 5, sticky en 0. Mientras que acá no estamos en el umbral, acá no estamos en el umbral, en este sí. Y en este, ¿qué pasó aquí? Fíjense, aquí tenemos round en 4, sticky en 0, round en 6, sticky en 0. Y este último, la verdad por ahí habrá agregado más, tiene round en 5, pero el sticky prendido. Porque 0, 2, que yo es... Recuerden, el sticky era, ¿son todos ceros o hay alguno que no es 0? Acá hay uno que es un 2. Entonces el sticky se prende. Y si está prendido o no, bueno, en la tabla anterior cambiaba lo que se hacía. Veamos qué pasa aquí. Si estamos haciendo la proximidad hacia los pares, estos primeros dos casos son muy fáciles, porque no llegué a la mitad o me pasé de la mitad. Entonces, la verdad que proximidad a pares o proximidad hacia afuera del 0, los dos hacen lo mismo. Fíjense, en el caso de no llegué a la mitad, me quedo donde estoy con el proximidad unbias y también con el proximidad bias. Porque ahí no hay diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Cuando estemos en el umbral. Ahora lo vemos. Y este de aquí se pasó de la mitad. Ah, bueno, pero es negativo. Ok, entonces tengo que sumar un LCB. De menos 1, sumo un LCB y me doy a menos 2. ¿No? De 1 me voy a 2, de 1 me voy a 2 y bueno, el signo era menos. Noten de nuevo, los dos coinciden. Cuando estamos parados en el umbral, acá tenemos un ejemplo de un número impar parado en el umbral. ¿Qué va a pasar el que prefiere los pares? Si estoy en un impar parado en el umbral, me voy al 2, que es par. Y noten cómo cuando era un 2, no me voy al 3, me quedo en el 2. Acá vemos cómo siempre se termina prefiriendo cuando tiene la oportunidad de elegir. Fíjense que aquí se quedó en un impar. Claro, porque no estábamos en el umbral. Cuando tengo la oportunidad de elegir, cuando el error, la magnitud del error es la misma, si a 1,5 lo redondeo a 2 o lo redondeo a 1, proximidad que prefiere los pares, bueno, como su nombre lo indica, se queda con el par. Mientras que proximidad hacia afuera del 0, ante la duda, siempre incrementa la magnitud. Entonces, de 1,5 se fue a 2 y de menos 2,5 se fue a menos 3. Ahora, decíamos, la diferencia entre el unbias y el bias es solo cuando estamos en el umbral. Cuando no estamos en el umbral porque me pasé de la mitad, round en 5 y sticky me da que alguno está prendido, ahí de nuevo fíjense cómo coinciden. Acá ya no hay más preferencia de pares. Porque de nuevo, solo se elige los pares cuando estás parado en el umbral. Si te pasaste del umbral o si no llegaste al umbral, el resultado es el mismo en bias o unbias. Ok, en este punto podemos ver, y si se entendió en base 10, tratemos de revisitarlo, en este caso con base 2, o sea, de a poquito nos vamos arrimando a lo que realmente hace la norma o a lo que realmente hace el hardware. Retomemos el comentario de hace un ratito de que con solo 2 dígitos de guarda voy a poder obtener exactamente el mismo resultado que si hubiera usado en lugar de 2 dígitos adicionales, 2 millones de dígitos adicionales. Veámoslo con un ejemplo. Veamos primero cuál es el resultado que se obtendría en caso de tener esos 2 millones de dígitos adicionales adentro de la ALU. Tenemos, bueno, nuestros dos números con los cuales vamos a operar. Noten que son parecidas las mantisas, pero los exponentes son completamente diferentes. Entonces, para operar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Acomodar la coma. Noten cómo al que tiene exponente menor es al que tenemos que correr sus dígitos de la mantisa del lugar hasta que las comas coincidan. Y esto, claro, ¿qué me va a generar? Y todos estos dígitos que están acá no me van a entrar en el resultado, ¿no? Porque el resultado va a tener que son 6 dígitos en la parte fraccionaria más el hidden bit. Entonces acá voy a tener 6 dígitos y estos últimos 4 se me van a estar cayendo. Pero estamos aquí con precisión infinita, o sea, voy a asumir para calcular el resultado en esta primera oportunidad que tengo la ALU es infinita. Todos los dígitos que vos quieras tener los podés tener. Y bueno, sumamos, una vez que están las comas alineadas, ahí vemos los dígitos que se nos están por caer, pero en realidad lo que hacemos con estos dígitos que vamos a estar cortando es... ¿Y qué nos habían pedido? Nos habían pedido, bueno, redondear, digamos, aplicar proximidad. Acá volvemos a hablar de redondear como hablábamos en la primera parte del módulo.
Aplicar proximidad, fíjense lo que me dicen, si lo miramos como un número binario, casi estábamos en el umbral cuando es 1, 0, 0, 0, pero me pasé este 1 de acá, que es este 1 de acá, significa que estoy pasado de la mitad. Entonces no hay, acá no importa si es bias, unbias. ¿Qué tengo que hacer? Sí o sí, si estoy aplicando un redondeo por proximidad, sumar un LSB, sumar un 1 en este dígito de acá, que es el menos significativo. Así que el resultado correcto, con precisión infinita, es 1,001111 por 2 al cubo, o sea, por 8. Bien, recuerden este número, que es 2 ceros y 4 unos en la parte fraccionaria, y el exponente 3. Y rehagamos este ejercicio ahora con la restricción no de tener todos los dígitos que quieras, sino solamente teniendo 2 dígitos adicionales. Un dígito de round y un dígito de sticky que se computa, como decíamos, haciendo el OR de todos los dígitos que se van descartando. Bueno, empezamos. Los números que vamos a sumar obviamente son los mismos. El primer paso era acomodar las comas. Ahí llevamos los dos exponentes son iguales. Y cuando hacemos la suma, noten esto, ahora tengo solamente 2 dígitos adicionales. Este 1001 que antes se me caía, ahora está guardado, por así decir, dentro de el casillerito, ahí lo tengo destacado en color rojo. Estos son los 2 dígitos adicionales que tiene la ALU. Antes tenías todos los que quieras, ahora tenés solo 2. ¿Con qué particularidad? El primer dígito está tal cual, el segundo dígito, que sería el 0, 1, 1. ¿Cómo hago entrar este 0, 0, 1 en un solo dígito? Le hago el OR. 0, OR 0, OR 1, me da 1. ¿Sí? Así funciona la función de disyunción lógica. Entonces ahí tenemos el cómputo de esos bits de guarda, que son el bit round y el bit sticky. Entonces nos queda 1 en un caso, 1 en el otro, son los dos 1 que están ahí en colorado. Y ahora con esa información podemos aplicar el redondeo. ¿Y de qué nos damos cuenta? De que si estábamos con round en 1 y sticky en 0, estábamos en el umbral y había que mirar si me prefiero el par, si no prefiero el par. Pero está el round en 1 y el sticky en 1, o sea, me pasé de la mitad. En este caso, siempre, sea bias, sea unbias, hay que sumar un LSB. Así que sumamos un LSB y fíjense lo que obtuvimos. Exactamente el mismo resultado. Es decir, con solo 2 dígitos adicionales, obtuvimos exactamente el mismo resultado que si hubiéramos tenido, no sé, decía 2 millones de dígitos adicionales. Claro, estoy demostrando que se cumple esto de que con solo 2 podemos sumar cualesquiera 2 números y obtener el mismo resultado. No. Vimos, como dicen los viejos, para muestra sirve un botón, vimos un caso en el cual funciona. Y bueno, créanme de que está demostrado de que para todos los otros casos también funciona, pero no es lo que hemos hecho aquí en clase, no estamos haciendo la demostración, sino simplemente estamos ilustrando cómo funciona, cuál es el rol del round y del sticky. Si hasta acá estamos, tal vez la pregunta que se impone es si round y sticky es todo lo que necesito para redondear. En la tabla de los redondeos miramos a lo sumo el bit, el P0, si era par o impar, pero después solo miramos como bit de guarda solamente round y sticky. Entonces, ¿para qué está el tercer bit de guarda? ¿Para qué está G? Que era el que generaba ruido, ¿no? Pues se llamaba justamente guard. Bueno, el bit G lo vamos a utilizar cuando el resultado preliminar les falten dígitos. Tal vez acá en el aire no se entienda, en la próxima transparencia les voy a mostrar con un ejemplo cuándo puede pasar eso de que me falten dígitos de precisión. Y digo, me falten dígitos de precisión considerando los p-bits de precisión del ALU. O sea, si tal vez por los operandos, por los valores que tengan los operandos, me faltaron dígitos de precisión, voy a usar el bit ese guard, que es como una reserva de precisión, si se quiere. Y pueden pasar dos cosas, porque lo puedo tener que usar o por ahí no me haga falta usarlo. Bueno, en el caso de que no me haga falta usar el bit de guard, en realidad yo lo agarré como una reserva de precisión, pero en realidad no la necesité. Entonces, ese que estaba agarrando pensando que lo iba a tener que usar y no lo tuve que usar, en realidad era el round. O sea, era el primer dígito de los que descarto. Entonces, cuando yo lo reservo a guard, pero si después detecto que no lo necesito,
debo recomputar, o sea, puse algo y lo guardé como reserva de precisión, pero no la necesité. Entonces, en realidad, tengo que devolverlo. ¿A quién lo devuelvo? A los dígitos que estoy descartando. Y como es el primero de los que estoy descartando, en realidad, el guard de antes es, a decir verdad, el round. Y el que yo pensé que era el round, en realidad, no es el más significativo, es el de al lado, ¿no? Porque uno toma guard, bueno, ahora se lo muestro en la próxima transparencia, uno toma guard, luego round y luego sticky. Entonces, si no lo usas el guard, el que vos pensabas que antes era round, en realidad formaba parte del sticky. Entonces, hay que hacer este update, donde el guard anterior es el nuevo round, y el nuevo sticky es el viejo round, que acá lo perdimos, el viejo round sumado al sticky anterior. Si acá por ahí no se alcanza de ver, tal vez mostrando este ejemplo de cómo lo estamos usando, en la multiplicación el rol del bit G es aparente cuando, ¿qué pasa? Cuando me falta precisión. Si yo tengo, estas podrían ser una especie de mantisas normalizadas, en las cuales es 1, y luego 5 dígitos de precisión. Si vos multiplicás un número que es 1,5 dígitos de precisión por otro número que es 1,5 dígitos de precisión, la coma tiene que estar corrida 2 lugares, porque cada uno tenía 4 de precisión más 1 entero. Entonces, lo que puede pasar es que estos primeros 2 dígitos sean de la forma tal que x0 es 0. Puede dar que dé 0. Después vamos a ver con un ejemplo en concreto. Acá me puede dar 0, 1, o me puede dar 1, 1, Si me da 1, 1, ningún problema. Es un número que no está normalizado. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Correr la coma para acá y me quedó un 1 y luego 5 dígitos fraccionarios. Pero si tengo la mala suerte de que el primero es 0, este resultado ya me quedó normalizado. Pero fíjense, tengo un dígito, el hidden bit sería el 1, y luego tengo 1, 2, 3, 4. Cuando los números que estoy multiplicando tenían 5 dígitos fraccionarios. Así que uno de los que tengo que guardar cayó del otro lado. Entonces, para eso está el guard. Si yo lo uso, ¿cuándo lo voy a usar? Por ejemplo, en una multiplicación cuando el primer dígito de todos es de 0. Noten que de esta manera yo acá tengo 1 en la parte entera y luego 5 fraccionarios. Los 4 que tenía acá más el guard. Bueno, este es este ejemplo que estamos aquí, ¿no? Noten cómo el resultado se arma usando el guard. Y obviamente estuvo bien que de todos los demás, el primero es el round y los restantes son el sticky, y sigue siendo válido así cuando usamos el guard. El guard pasó a formar parte del resultado y me quedó el primero que se descarta es el round y el OR de todos los demás será el sticky. Pero el caso que les contaba recién de cuando no lo usamos el guard podría ser en este caso cuando acá me quedó un 1. Si acá me quedó un 1, simplemente yo corro la coma, acomodando el exponente desde ya, pero acá tengo 1, y luego 5 dígitos fraccionarios. Este resultado está completo, no necesita más dígitos de precisión. Entonces, mi reserva de precisión llamada G no la voy a usar y entonces lo guardé innecesariamente. A decir verdad, lo que yo llamaba G era el round, por eso decimos el nuevo round es el viejo guard, y después decimos que el nuevo sticky es el OR entre el viejo sticky y el viejo round. De nuevo, esto, bueno, por ahí la primera vez que lo escuchan, uno dice, ya me perdí por la mitad. Después de estar trabajando un par de veces, ahora vamos con un par de ejemplos, a ver si queda la cosa, como decíamos el otro día, ¿no? Varios golpes, a ver si el clavo entra, a ver si el concepto queda. Vamos a verlo aquí, después lo vamos con un par de ejemplos sobre el final del módulo, y después cualquier cosa lo seguimos practicando en el trabajo práctico, justamente. Ok. Hasta ahora miramos por arriba los algoritmos, decimos un diagrama de flujo. Nos está faltando... La idea era familiarizarnos con los algoritmos. Me falta una S, con los mismos. A la hora de llevar estos algoritmos al hardware, aparecen otras consideraciones, otras cuestiones. Que te familiarices vos con cómo se implementa, le importa un bledo al fabricante del hardware, ¿no? El fabricante del hardware lo que va a querer es tener un desempeño lo más alto posible. Porque, bueno, de alguna manera, qué tan rápido sume, qué tan rápido multiplique, va a afectar qué tan rápido va ese procesador. Y qué tan rápido va ese procesador, bueno, también impacta en cuánta popularidad tiene después en los sitios de noticias, cuántas ventas tiene a fin de año. Es un tema bastante importante.
Y desde ya, uno quiere, acá tenemos un compromiso, uno quiere el máximo desempeño, pero usando la menor cantidad de hardware. ¿Por qué? Por la misma razón de recién, por una cuestión de plata. Si vos logras que el CPU tenga menos cantidad de transistores, o podés lograr, por ejemplo, que tenga una menor superficie, y por ende es mucho más barato fabricarlo. Pero claro, para tener más desempeño uno suele tener que gastar más hardware, y para tener menos hardware uno suele tener que sacrificar desempeño. Como decíamos, acá hay un compromiso, un trade-off. Concretamente, llevar al hardware la implementación de los algoritmos que vimos recién, a nivel un tanto intuitivo, para que sea eficiente y use la menor cantidad de hardware, la verdad que sumar signo-magnitud no es lo más feliz, ¿no? Sumar en signo-magnitud hacía que el hardware sea lento, porque si se acuerdan había que hacer una comparación y a veces después había que sumar, entonces la comparación era como una suma y después había que hacer otra suma más, tardabas el doble. Y tampoco ahorras hardware, porque bueno, la suma en signo-magnitud, si son de igual signo es suma, usa un circuito sumador, pero si son de distinto signo, terminas implementando una resta. O sea, necesitas dos circuitos para una sola operación. La verdad, una paupérrima elección. Bueno, justamente, no tiene sentido tener un circuito de suma y uno de resta, cuando podemos sacar jugo de las representaciones complementarias, ya sea complemento a la base disminuida. Lo mismo, más allá de que la norma establece, sanciona que la mantisa se representa en signo magnitud, nada impide que puertas adentro del ALU, así como en ocasiones deja de estar normalizada, ¿no? Cuando corremos la mantisa para acomodar la coma, se desnormaliza. En ocasiones tiene más dígitos. Tiene los bits de guarda, de guard, digo bien. Los bits de guarda. Tiene a guard, round y sticky. Lo mismo puede pasar de que internamente el hardware, ¿por qué no?, cambie la representación. De estar codificado en signo magnitud, lo lleve a una representación complementaria y ¿qué vamos a ganar? Bueno, un desempeño más eficiente y por otro lado, un ahorro de hardware. Por caso no vamos a necesitar un circuito restador independiente del sumador. Ok. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer esta conversión en tiempo real? Es decir, imagínense, mientras los operandos están entrando a la ALU, ahí se va a hacer el cambio de representación. Es verdad, va a hacer que el algoritmo de suma sea un poquitito más involucrado, pero, de nuevo, tal vez la primera vez nos agarra ganas de decir, bueno, ¿de qué me disfrazo? Pero luego de hacer un par de operaciones de suma y de revisitar por ahí estas transparencias con el algoritmo, en algún punto uno le termina enganchando el sentido, qué es lo que está pasando, y bueno, no debería ser... o debería resultar un poco menos complicado que a la primera vez. Verán, estoy abriendo el paraguas antes de mostrar el algoritmo. Debe ser que el algoritmo es más involucrado. Sí, no me entra una sola transparencia, son de hecho varias transparencias. Bueno, vamos a repasar el algoritmo de suma. Y lo que vamos a hacer es justamente ver cómo funciona la suma en punto flotante al incorporar las optimizaciones que recién decíamos. Es decir, respetando que la entrada está en signo magnitud, respeta la norma, y que el resultado final debe estar en signo magnitud, es decir, respetando la norma, pero puertas adentro vamos a hacer uso de circuitos sumadores, por ejemplo, complementarios, de hecho, de complemento a la base. Ok, entonces el primer paso es los operandos que llegan a la ALU, que va a querer implementar estas optimizaciones, son, bueno, esos dos números que están ahí, que tienen una cierta mantisa y un cierto exponente, un x1, un x2, cada uno con su mantisa y su exponente. Y el primer paso es comparar los exponentes. Ustedes saben, por esa razón lo tenemos codificado en exceso, porque simplifica la operación de comparación. Si nos llega a pasar que el exponente del primero es estrictamente menor que el segundo, vamos a hacer un swap entre x1 y x2. Es decir, es como que si quería sumar A con B, bueno, ahora voy a sumar B con A. Lo que quiero lograr es que el primero tenga sí o sí un exponente. ¿Qué sería lo contrario de que el E1 sea menor que el E2? Bueno, el resultado va a ser que el primero es o igual al exponente del segundo o mayor. ¿Por qué? Bueno, si no se activa la cláusula esta de que el primero es estrictamente menor que el segundo, significa que es lo contrario de estrictamente menor. Significa que son iguales o mayor, que E1 es igual a E2 o E1 es mayor a E2. Pero ¿qué pasa si se activa la cláusula? Si se da el caso que E1 es estrictamente menor que 2.
hacemos swap. Entonces, una vez que hacemos swap, el E1 va a ser E2 y el E2 va a ser E1, ¿no? Porque X1 pasa a ser X2 y X2 pasa a ser X1. Se enrocan los operandos. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque queremos que sí o sí la diferencia que llamamos D, que se calcula al E1 le resto E2, noten que los dos están en exceso. Ningún problema, porque como está en exceso E1 y está en exceso E2, los excesos se cancelan, ¿sí? O sea, lo que va a quedar realmente es la distancia entre los exponentes. Por eso llamamos D. Y esa diferencia, como tenemos la salvedad de que el primero es o igual al segundo o mayor, esa diferencia tenemos la certeza de que va a ser o 0 o digamos, va a ser un número positivo. No puede ser negativo. También puede ser 0. Ok. Sí, y acá es donde empieza hasta ahora veníamos bastante normal y es como lo que se hace siempre. Bueno, hubo un swap eventualmente. Acá es donde empieza a aparecer, asoma la cola del diablo, o en este caso la representación complementaria. Si los signos, recuerden que venían en signo magnitud, o sea, bueno, esas mantillas de M1 y M2, el primer dígito es el signo. Si los signos difieren, uno es positivo y el otro es negativo, no importa cuál es cuál, ¿qué me está indicando? Que esta operación de suma en realidad se va a resolver como una resta. Por ende, y acá por ahí llama la atención, vamos a reemplazar a M2 por su complemento. No importa si M2, si X2 es el negativo o es el positivo, no importa. Siempre complementamos la mantilla del operando de exponente igual o menor. Siempre, ahora que tenemos acomodado que está el más grande primero, al que vamos a estar desnormalizando, al que le vamos a hacer pérdida de precisión, llegado el caso, es siempre a X2. Entonces, en este caso, si los signos son distintos a X2, bueno, a la mantizal le cambiamos el signo. ¿Cómo sigue esto? Vamos a poner M2 en un registro de desplazamiento y lo vamos a correr de lugares a la derecha, que era de la diferencia, la distancia entre los exponentes. Cuando estamos corriendo a la derecha la mantilla M2, algunos dígitos, digamos, si D no es 0, recuerden que D tiene que ser 0 o mayor que 0, si D no es 0, a algún lugar corremos a M2 y bueno, alguno de los dígitos de M2 se me van a estar cayendo. Puedo tener la suerte que los dígitos de M2 eran todos ceros, por ejemplo, y los dígitos que se caen son ceros. Recuerden, es una mantilla en binario. Así que de todas formas, aún al desplazar los dígitos de M2, tal vez siga siendo exacto el resultado. Pero como no lo sabemos, por las dudas, con los bits que se van cayendo, que se van descartando por el extremo derecho, vamos a ir computando. Bueno, el primero que sale es G, no, digamos, el último que se cayó es G, el anteúltimo que se cayó es R, y todos los restantes hacemos el OR, los amalgamamos y generamos el bit sticky. En este momento, M2, si eran distintos signos, está complementado, no importa. Y M2, si D era mayor que 0, fue movido, fue cambiada la mantilla. De nuevo, no importa. Así como están, computamos el resultado preliminar S. Si los signos eran distintos, habíamos tenido que complementar M2, y además no se produce carry de salida, vamos a reemplazar ese resultado por su complemento a 2. ¿Qué significa que no se produzca carry de salida? Bueno, significa que a pesar de que los exponentes eran iguales, me quedó más grande abajo que arriba. Porque si me quedó más grande el de abajo que el de arriba cuando lo complemento, me queda más chico el de abajo, me queda al revés. Me queda más chico el de abajo y entonces no se produce carry de salida. ¿Y qué pasó? Metí la pata, queda como complementado el resultado. Por esa razón, si no se produce carry de salida y estábamos operando con números de distinto signo, debo yo quitar ese complemento de más. Debo de retornar al número a... de alguna manera, si me quedó expresado como un negativo en complemento a la base, lo transformo en un número signo magnitud. ¿Sí? Recuerden que esta es la dificultad extra que aparece. Debo yo llevar de signo magnitud a una representación propicia para aplicar el algoritmo de suma en complemento a la base, pero atención que al resultado, si me quedó expresado como un negativo,
lo tengo que transformar en positivo. ¿Se acuerdan que los positivos, complemento a la base y signo magnitud, coincidían? Entonces, de alguna manera lo saco de complemento a la base y lo llevo nuevamente a signo magnitud. Esto de ya es para que el resultado sea el correcto. Acá se aplica el mismo consejo que decía hace un ratito con respecto a las funciones de redondeo. Nosotros sabemos cuánto tiene que dar, ¿no? Porque estamos viendo, estoy sumando 28 con 32, sabemos cuánto tiene que dar. Y el algoritmo, tienen como dato, ustedes saben que tiene que funcionar, porque por algo se lo estamos contando, es el algoritmo que está planteado en la propia norma IEEE 754. Entonces, si les está dando cualquier cosa, bueno, recuerden, posiblemente se olvidaron de complementar. Uno trata en algún punto de lograr llevar adelante el cómputo en la norma, sin estar mirando cada 2×3 las transparencias o el algoritmo, tener el apunte y el machete al lado. Pero bueno, esto de saber que el algoritmo tiene que funcionar es cuestión de mirar y decir, a ver, ¿qué pasó? Me olvidé. Ay, no desplacé la mantisa. Uy, no hice el enroque entre X1 y X2. Uy, no complementé el resultado preliminar. En alguno de esos pasos que te olvidas, obviamente hace que el resultado después no dé. Y cuando uno invoca, por así decirlo, tiene la suerte de justo llevar adelante los pasos correctos, desde ya que el resultado va a ser el correcto, porque el algoritmo funciona. Seguimos. Bueno, ese resultado preliminar S, lo hayamos o no complementado, digamos, lo computamos haciendo la suma de M1 con M2, y lo otro es opcional, podés o no haber tenido que complementarlo. Sea como fuere, ya podemos mirar a S y lo vamos a normalizar. Cuando los signos son iguales, esa normalización en realidad hubo ahí un carry out, hubo ahí un overflow virtual. Porque si estoy sumando dos números positivos y el resultado me quedó desnormalizado, significa que tengo dígitos extras. En lugar de tener 1, tengo más de un dígito a la izquierda de la coma. Y en ese caso lo que hubo fue carry de salida, que es ese overflow. Entonces, ese overflow virtual, ¿cómo lo compensamos? Corro los dígitos de S un lugar a la derecha. El carry out, de hecho, pasa a ser el 1, ¿no? El carry out que antes me sobraba, ahora pasa a ser el 1, del resultado. Y ahí lo acomodamos. Desde ya, cuando desplazamos S, tenemos que ajustar el exponente. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, si me quedó no normalizado, puede haber pasado que vos era una resta lo que estabas haciendo, te puede quedar 0,000 y eventualmente aparece un 1. Bueno, en ese caso, noten que a ese recién lo habíamos tenido que desplazar a la derecha. La alternativa para que no esté normalizado es que necesitemos desplazarlo a la izquierda. Este sería un ejemplo de cuando se usa el bit de guard en el caso del algoritmo para la suma. Habíamos visto brevemente cuándo se iba a usar guard en la multiplicación. En este caso, si me quedó 0,00 y eventualmente por ahí aparece un 1, bueno, yo voy a tener que desplazar esa mantisa a la izquierda hasta obtener una mantisa normalizada, o sea que me quede de la forma 1, y teniendo presente de que yo tengo reservado un bit de precisión en el bit de guard, en el primer desplazamiento ingresa guard. Pero si, por ejemplo, lo tengo que desplazar 3 lugares, entra guard y después entran ceros. ¿Por qué entran ceros? Bueno, porque estás teniendo que, digamos, la ALU tiene una cantidad acotada de dígitos y producto del proceso de normalización estás como teniendo que sacar dígitos de la galera. El que tenías reservado era el bit de guard. Y es verdad que después uno por ahí tiene el bit de round, pero bueno, en la norma sanciona que solamente entra guard y después entran ceros. Y ahí te va a quedar la mantisa normalizada. Obviamente, movamos los dígitos de la mantisa a la derecha o los movamos a la izquierda, debemos en todo momento, toda vez que la coma cambia de lugar, hay que acomodar el exponente porque, bueno, si no estamos cambiando el valor del resultado y desde ya que nos va a dar cualquier cosa. Y toda vez que movamos la mantisa, hay que ir ajustando a RS. Bueno, cuando no usamos G, tenemos que hacer el update de RS que hemos visto. El nuevo round es el viejo guard y el nuevo sticky es el viejo round hecho OR con el viejo sticky. O sea, cuando no usamos guard lo habíamos reservado innecesariamente y en realidad eso que yo puse en la cajita llamada guard era el round. Ahora lo vamos a ver tal vez con un ejemplo para que quede un poquito más claro. En este punto tengo el resultado normalizado, el resultado preliminar normalizado y tengo actualizado el valor de round y sticky porque ya guard o lo usé
o no lo usé y bueno, ya no lo necesito más. Como bit extra solo me queda round y sticky. Bueno, lo que tengo que hacer a continuación es aplicar el redondeo que hayamos elegido. Y ese redondeo lo que hace es mirar qué pasó con el bit de round y el bit sticky. En algún caso te suma un LSB, en otro caso no. Si sumamos un LSB y se produce carry out, lo que sería overflow en punto fijo, bueno, en realidad se trata de un overflow virtual. Así que tenemos que desplazar la mantisa un lugar a la derecha. ¿Por qué? Porque nos quedó desnormalizado, nos quedó 2 dígitos a la izquierda de la coma. Y cuando hacemos ese corrimiento, ajustamos el exponente de manera acorde. Y como, bueno, en el diagrama de flujo volvíamos para atrás, en realidad no hace falta porque ese resultado ya queda preciso. En este punto lo único que nos falta hacer, que es una tarea increíblemente no tan trivial a nivel de hardware, es determinar cuál va a ser el signo del resultado. No es tan obvio, ¿por qué? Porque, bueno, operamos de alguna manera como si fuera complemento a la base, pero a decir verdad, tanto los operandos de entrada como el resultado de salida van a estar expresados en signo magnitud. Entonces hay como un cambio de representación y luego el resultado otro cambio de representación más. Claro, si se tratara de números positivos, hay complemento a la base y signo magnitud es lo mismo, entonces ahí no cambia nada. Entonces, bueno, vamos por el caso fácil. Si los dos operandos tienen el mismo signo, facilísimo, el resultado va a tener ese mismo signo. Sumas 2 positivos, el resultado tiene que dar positivo. Sumas 2 negativos, el resultado necesariamente tiene que dar negativo. Se complica cuando son de distinto signo. Porque, claro, el signo va a tener que ser como haríamos si lo hiciéramos sin tener, bueno, lo que dice allí la tabla que viene a continuación. Vamos a capturar una tabla, todas estas características. Hay que ver. Si son de distinto signo, hay que ver. Si hubo swap. Si se complementó el resultado preliminar, bueno, es como un montón de cuestiones a tener en cuenta. La verdad es que siempre podemos hacer trampa, mirar los operandos que estamos sumando, y si estás sumando más 12, no sé qué, le sumás menos 3, no sé qué, ya sabemos que el resultado es positivo, independientemente de lo que diga el algoritmo. El hardware se complica la vida para saber el signo del resultado, nosotros no. A veces nos complicamos innecesariamente, nos enfrascamos en seguir al algoritmo y por ahí no te lo acordás o te cuesta o da un resultado chueco, cuando en realidad siempre podemos hacer trampa porque es algo que el hardware no puede. El hardware mira el más 12, mira el menos 3, los va a sumar y no tiene idea cuánto da. Si no sigue a pie juntilla el algoritmo, no sabe el signo, no sabe el resultado, no sabe nada. Nosotros lo miramos y decimos, ¿sabe qué? No, los decimales no sé cuánto van a dar, porque hay que hacer la cuenta. Pero si es más 12 y el otro es menos 3, va a dar positivo. Y si es menos 12 y el otro es más 3, va a dar negativo. Espero que me estén siguiendo. Ok. Lo que dice ahí abajo, cuando son de distintos signos y hay que ver qué diablos pasó, el signo del resultado debería ser el signo de aquella mantisa con el exponente en cuestión que sea mayor. Lo tenemos capturado en esta tabla. Y fíjense esto. Si hubo swap, ¿qué significa? Esto, si hubo swap con China, no. Si hubo swap en ese primer paso. Si hubo swap, ¿significa qué cosa? Que el primero era estrictamente menor que el segundo. Entonces, como hubo swap, ahora te quedó que el primero es estrictamente mayor que el segundo. ¿Sí? Estamos hablando del exponente, no miramos las mantisas todavía. Entonces, ya está. Si sabes que el primero tiene un exponente mayor que el segundo, ¿cuál va a ser el signo del resultado? El signo del primero. Me perdí. Perdón. Sí, el signo del primero después que hiciste el swap. Pero antes de que hiciste el swap, el signo del primero, ¿cuál es? Era el signo del segundo, ¿no? Porque hiciste swap, x1 fue x2 y x2 fue x1. Recuerden, el swap se hace puertas adentro del ALU. Si yo voy a decir cuál es el signo del resultado, tiene que ser el signo del segundo, que es el que terminó siendo mayor y que después hicimos swap, ¿sí? Noten cómo el signo del resultado termina siendo el signo del segundo. ¿Por qué? Porque era mayor el exponente del segundo, entonces está más que claro que el signo de resultado tiene que coincidir con el signo del segundo operando. Luego tenemos, si no hubo swap, nos aparece la alternativa de si se complementó o no se complementó. Para que no haya habido swap, lo que pasó es que el exponente del primero era o igual al exponente del segundo, o el exponente del primero era mayor que el exponente del segundo, ¿sí? Entonces estoy tratando de que tenga sentido la tabla. De nuevo, recuerden lo que les contaba recién.
podemos saber el signo de resultado mirando los operandos y olvidándome completamente de esta tabla. Pero bueno, si estamos viendo cómo funciona la norma funciona, el hardware consulta esta tabla que le estoy mostrando aquí. Tiene algo de sentido, pero lo interesante sería agarrarle la mano a la norma hasta que esta tabla tenga sentido. Fíjense, si decíamos, si no hubo swap, los últimos 4 casos que nos queda repasar, significa que el exponente del primero es o igual al exponente del segundo o estrictamente mayor. ¿Y qué es esta pregunta de se complementó? Claro, porque como son distintos signos, estamos siempre en presencia, noten que son de todas las combinaciones posibles, son solo las que son distintos signos. ¿Cuándo se complementaba la suma esa preliminar, el S? Y se complementaba cuando había carry out. Pero si no hubo carry out, ¿qué quiere decir? Y como estaba complementado, estabas resolviendo una resta. Y si no hubo carry out cuando es resta, es lo que se llama el borrow. Le pido al de al lado. Si no le pedí al de al lado, lo que me está diciendo es lo siguiente. Que el primero fue mayor que el segundo. La resta de mantizas. Si el primero fue mayor que el segundo, ¿cuál tiene que ser el signo de resultado? Y el signo del primero. Fíjense cómo, perdón, acá arriba, cuando decíamos no y no, el signo del primero pasa a ser el signo de resultado. ¿Sí? Ahí nos quedó. ¿Y qué pasa en estos últimos 2 casos? Que no hubo swap, es decir, el exponente del primero es mayor o igual al exponente del segundo. Si se complementó, necesariamente sabemos de que los exponentes eran iguales, porque hubo el borrow. Y si hubo borrow, ¿qué quiere decir? Que el de abajo era más grande que el de arriba. Entonces estamos en la siguiente situación. Los exponentes son iguales y además el haber habido borrow me confirma que o sea, síganme, los exponentes son iguales y la mantiza del segundo es más grande que la mantiza del primero. Si miramos los números, este es menos 12, o este es 12, y este es 10. Entonces, el signo del segundo va a tener que ser el signo, fíjense, el signo del segundo va a tener que ser el signo de resultado. Espero, bueno, o se entendió o los perdí por el camino. La gran ventaja de que la clase esté grabada es que si no se entendió la primera vez, pueden por ahí practicar un poco y volver a escuchar esta partecita, quizás cuando estén más duchos con la norma, y debería tener un poquito más de sentido lo que les contaba recién. Realmente, para que algo de todo esto se entienda, creo yo que tenemos que pasar a ver ejemplos en concreto en donde aplicamos este algoritmo, y es lo que vamos a hacer a continuación. Obviamente no me dan las transparencias ni el tiempo de la clase para cubrir todas las posibles X e Y o X1 y X2 para que se activen todos los caminos posibles del algoritmo. Vamos simplemente a repasar un par de ejemplos y seguramente algún otro ejemplo más aparecerá en el trabajo práctico. Este primer ejemplo nos pide sumar utilizando como esquema de redondeo proximidad unbiased, es decir, el que tiene la preferencia de los pares. Empezamos. Los números que nos proponen sumar son estos dos. ¿Qué tengo que prestar atención aquí? Bueno, tenemos el exponente. Un detallecito. Noten cómo aquí el hidden bit hay que explicitarlo. Por eso decía, la ALU tiene no 32 en precisión simple, tiene 33. Tenemos que tener un dígito más para el hidden bit. Entonces, ahí están los hidden bits. Y claro, tenemos diferencias a nivel de exponente. De hecho, calculamos cuánto es esa diferencia. Noten que el exponente mayor quedó en primer lugar, entonces no necesitamos swap, lo dejamos como están. Y la diferencia, o casualidad, es 24. ¿Justo qué es 24? Los dígitos de precisión que tengo en la mantiza. Si no cuento el signo, son 25 con el signo, o sea, es el signo y 23, pero con el hidden son 24. Entonces, ¿qué va a pasar cuando desplacemos la mantiza del segundo para acomodar las comas, para hacer que el exponente del segundo se torne en un 45? Bueno, nos va a quedar esto. Fíjense lo que pasó con el segundo. Lo fuimos corriendo y quedó el 1,101001 y todos ceros apretadito en estos 3 bits de guarda. De hecho, el 1 lo guardé en el casillero G, este 1 de acá lo guardé en el casillero R, y el OR de todos estos de acá, noten que cuando haces 0, OR, 1, OR, bueno, ya está. Cuando haces 1, OR cualquier cosa, da 1. ¿Sí? Ahí están los 3
Recuerden, con solo 3 bits de guarda vamos a tener la misma precisión que si no hubiéramos guardado los 24 dígitos que se están cayendo. Acto seguido, ¿qué hacemos? Bueno, este resultado preliminar, acá tenemos, perdón, no lo dije, ya hacemos la suma, ¿no? Estos bits de guarda de acá son de correr la mantisa y lo que podemos hacer a continuación es sumarlos. Noten cómo estos bits de guarda de acá son sumados también, porque la ALU tiene 3 dígitos más. Lo que pasa es que estos 3 dígitos después no se van a guardar en el resultado. Y este es el caso, fíjense, en donde el resultado nos dio normalizado. Entonces yo no voy a necesitar hacer nada, este resultado preliminar ya está normalizado. Por ende es el caso en el cual el bit guard no va a ser usado. ¿Y qué quiere decir que no va a ser usado? Significa que este 1 de acá en realidad es el round. Y que este 1 de acá que yo llamaba round en realidad forma parte del sticky. O sea, el nuevo round va a valer 1, porque es el viejo guard, y el nuevo sticky va a valer 1 OR 1. Bueno, 1 OR 1 es 1 también. Entonces, como hacemos el update por no haber usado el guard, como round vale 1 y sticky vale 1, y además yo estaba usando proximidad unbiased, me obliga a sumar un LSB. ¿Por qué? No miré si era par o impar. No importa. Porque cuando round está prendido y sticky está en 0, miramos si es par o no es par. Si round está en 1, sticky está en 1, puede ser proximidad unbiased, puede ser proximidad biased, da lo mismo. Siempre hay que sumar un LSB porque me pasé de la mitad, me pasé del umbral. ¿Qué es sumar un LSB? Atención, no es sumar 1. ¿Es 1, le sumo 1? No. Es un LSB significa es el 1 en la posición más a la derecha. Fíjense que se lo sumé en la posición número, en este caso sería 23. ¿No? Es 1 y 23. No los conté, deberían ser 23. Espero haber hecho bien el ejemplo. Y miren, a propósito, ¿qué pasó? Justo hicimos que diera que hay que sumar 1, porque el resultado tenía esta forma tan peculiar de 1, y todos unos. Y cuando le sumo 1, a propósito, ¿qué logro? Se desnormaliza. Me queda un 10, bueno, este es un ejemplo en donde luego de una suma, o sea, normalizo, redondeo y ahí dejó de estar normalizado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, volver a normalizar. Pero atención, que normalizar este resultado, obtenido luego de hacer el redondeo, me va a correr la coma de lugar. Entonces, el resultado definitivo, corriendo la coma para acá, noten que a la mantisa que valía 10, ahora la hago a valer 1, la dividí por 2. Por ende, para no cambiar el valor representado, la mantisa 45 se transforma en 46. Sí, es muy importante, toda vez que corran la coma, ajustar ese corrimiento también, acomodando o ajustando también, valga la redundancia, el valor del exponente. Y una vez que tenemos el resultado dentro de la ALU, el último paso que solemos pedirles es que lo empaqueten como quedaría dentro del registro de la computadora. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, atención. Acá el 46 no tiene el exceso. La norma sanciona un determinado exceso para el exponente. Este 1, que es el 1, que es el hidden bit, en la norma no hay que representarlo, es implícito. Es un hidden bit justamente. Y este más, bueno, se codifica como un bit de signo. Entonces, el último paso es hacerlo entrar en caja, por ejemplo, en este ejemplo, en la representación de precisión simple, de la norma precisión simple. Y noten cómo este número que está acá codificado en realidad no es el 46, sino es el 46 más el exceso. Y noten cómo acá el 1, no lo guardamos, simplemente guardamos todos los otros dígitos de la mantisa. Y bueno, como era positivo, el signo vale 0. Pensé que lo tenía destacado, perdón. Sigo con el siguiente. Otro ejemplo. Lo que hacemos ahora es, de nuevo, una suma. Y ahora nos piden, bueno, volvemos a usar proximidad unbiased, la que tiene preferencia de los pares. Obviamente voy a tratar de que con este ejemplo aparezca otro caso. En el ejemplo de recién no usábamos el bit de guard. Ahora seguramente haremos un ejemplo en donde el bit de guard sí lo necesito usar. En este caso, fíjense que tenemos ya de entrada los exponentes son iguales. Pero atención, los signos son diferentes. O sea, cambia qué tenemos que hacer en el algoritmo. No lo dije recién. La determinación del signo de resultado en el ejemplo recién era trivial, porque como los dos eran positivos, el signo de resultado era positivo. Y acá tenemos, bueno, algo, la vida te da, la vida te quita. En este caso ahora tenemos fácil lo de acomodar la mantisa, ya que la diferencia entre los exponentes es 0, no se produce swap. No intercambiamos x1 con x2, a pesar de que, bueno, en este caso no hay problema, porque x1
Bueno, incluso son distintos signos. Noten, sí, fíjense qué interesante. La mantisa, los dos tienen el mismo signo, ¿no? Perdón, el mismo exponente. La mantisa del de arriba es más pequeña que la mantisa del de abajo. ¿Qué va a pasar cuando lo sumemos? Bueno, perdón, como son distintos signos, me falta un paso preliminar antes de sumarlo, que es, acá lo tienen, calcular el complemento del segundo, ¿lo ven? El 1 se me hace 0, el 1 se me hace 0, y pueden decir, che, prepara, el 0, ¿cómo se te hace 0? Recuerden, complemento a la base. O sea, este dígito, esta segunda mantisa, ¿cómo termina? Termina 1, 1, 0, 1, 1, 1, pero como le sumo 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 se me transforma en 1000, que es lo que tengo acá, ¿no? Es 1, 1, 1000. Hicimos entonces la complementación de segundo, no sé si lo tenía destacado. Sí, el resultado preliminar es negativo, porque no hubo carry, entonces necesitábamos que haya carry para afuera, pero como decíamos, el de abajo fue mayor que el de arriba, y debo yo complementar ese resultado, es decir, el resultado de esta suma no es 1,01, sino el complemento de ese número, ¿sí? Y lo tengo en la próxima transparencia. Si complementamos, nos aparece este número que está acá. Y ahora tenemos que normalizar. No lo mencioné, nos habían quedado en 0 bit round, gar y sticky. ¿Por qué? Y porque los exponentes eran iguales. Entonces, como no desplazamos la mantisa, gar, round y sticky todos quedaron en 0. Cuando hacemos la complementación de la suma de recién, nos queda 0, o sea, está sin normalizar. Tenemos que normalizarlo. Y noten esta particularidad. Aun cuando el bit de guard tiene un 0, porque nadie se corrió, no se desplazó, bueno, es ese bit de guard el que entra acá, porque una vez que yo corro la coma para acá, me va a estar faltando un dígito en la parte fraccionaria. Si yo corro la coma para acá, voy a tener un 1 antes de la coma, como corresponde, pero solo 22 dígitos fraccionarios. Yo necesito 23 dígitos fraccionarios. ¿De dónde saco el dígito fraccionario adicional? Se lo pido al bit de guard. Entonces el bit de guard ingresa a la mantisa. Como a la mantisa la agrandé, la multipliqué por 2, debo yo también decrementar en 1 el exponente. Era 16, al correr la mantisa hacia allá, debo achicar en 1 el exponente para que, como decimos siempre, no cambie el valor representado. Ahora miramos, en este caso se usó el bit de guard, o sea, no hace falta actualizar, como decíamos, ¿no? El nuevo round es el viejo guard, eso no hay que hacerlo. El update de round y sticky no hay que hacerlo. Quedan como eran. ¿Y cómo eran? Y eran 0 y 0. Ok, ¿se acuerdan qué pasaba cuando round estaba en 0 y sticky estaba en 0? Era un caso particular en el cual es muy fácil redondear, no importa el esquema que estemos usando, porque si round es 0 y sticky es 0, el resultado es preciso. No hay pérdida de precisión. O sea, no importa, y todos los esquemas de redondeo son óptimos, es decir, cuando te dan un número máquina, el resultado es el mismo número máquina. Si round es 0 y sticky es 0, significa que el resultado ya es un número máquina, un número representable. No vamos a necesitar modificarlo, así que ahí nos quedó el mismo, perdón, apreté 2 veces, nos quedó el mismo, noten que no cambió nada, no sumamos un LCB ni nada, pero, calculamos el signo analizando, si quieren, aplicando la tablita que decíamos recién, o mirando los números que estábamos sumando. Habíamos dicho que tenía mayor tamaño el segundo, entonces se predomina, se impone el signo del segundo, y por esa razón el bit de signo es 1. El 1, no se guarda, guardamos todos los restantes dígitos que están aquí, y el 15, para hacerlo entrar en lo que sería el registro de punto flotante que respeta la norma, hay que sumarle el exceso, y es lo que está codificado aquí. Si con esto se entendió el algoritmo de suma, podemos hacer lo mismo brevemente. Les contaba recién del signo. Tuvimos en cuenta que no hubo swap y que sí se complementó. Lo que decíamos hizo que fuera más importante el signo del segundo operando. Si con esto quedó claro, vamos a revisitar. No lo vimos en versión optimizada porque la verdad no había desperdicio de hardware. No es que usamos hardware sumador y restador para la multiplicación. Directamente la multiplicación se usa hardware de multiplicación y a otra cosa. Y la suma de los exponentes también se suma y a otra cosa.
Vamos a ver un ejemplo en donde, bueno, si lo hacemos con precisión simple, no me alcanza la transparencia para mostrar la cantidad de pasos intermedios. Vamos a hacerlo con una precisión arbitraria de solo 9 bits, es decir, un dígito para la parte entera, 8 para la parte fraccionaria, y usamos, qué sé yo, redondeando hacia menos infinito, o sea, triangulito para abajo. Estos son los números sólidos que tenemos que operar, como les decía, ahí tenemos un número, un dígito entero y los restantes 8 fraccionarios. Uno es positivo, el otro es negativo, no me preocupa, aplicamos la tabla, ¿no? Es más por menos, menos, sabemos que el resultado es negativo. Por otro lado, vemos los exponentes que no son iguales, tampoco me preocupa. Vemos que el primero es más chico que el segundo, tampoco me preocupa. ¿Por qué? Bueno, porque el producto es conmutativo, así que da lo mismo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer con los exponentes? Sumarlos. ¿Qué tenemos que hacer con las mantizas? Multiplicarlas. Bueno, multiplicarlas es multiplicarlo como si la coma no estuviera allí. Y bueno, vamos haciendo, o sea, en donde haya ceros, yo a propósito elegí el segundo con muchos ceros para que me entre en la transparencia. Donde hay un 1, escribimos el número este como está. Donde hay un 0, no ponemos nada. Si quieren lo hacemos abreviado, queda así. Noten que ¿por qué hay solamente 4? Bueno, porque en el segundo operando hay 4 unos, entonces está 4 veces el de arriba, pero con mucho cuidado de colocarlo donde corresponde, ¿no? Fíjense que el 0 de acá tiene que estar a la altura de donde aparezca el 1, ¿no? El 1 está acá, el 0 lo pongo ahí, el 1 está acá, el 0 lo pongo allí, el 1 está acá, y me estarán diciendo ustedes, ¿qué pasó? ¿Se te corrió? Sí, porque el punto también ocupa un espacio, ¿no? Entonces realmente este 1 de acá está ahí. Y una vez que tenemos los 4 corridos con, ¿no? Tal vez un papel cuadriculado acá, esto ayuda mucho. Allí simplemente sumamos, en binario, pero sumamos, y nos aparece este resultado. Y acá es donde la cosa usualmente se complica. Es muy fácil el producto, pero hay un solo lugar en donde uno usualmente mete la pata, que se los quiero destacar justamente para que no metan la pata, que es a la hora de colocar la coma donde va. ¿Qué dice el algoritmo de multiplicación que les contaba, les enseñó la maestra, que sirve para cualquier base? Dice, contá, ¿cuántos dígitos fraccionarios hay acá? Decíamos 8. Y acá abajo, 8 más. Hay 16 dígitos fraccionarios. La forma correcta de poner la coma en el resultado es venir acá y contar hasta 16. Y ahí va la coma. ¿Cuál es el error muy frecuente? Que uno dice, mira, hay 1 o 2, cuento 2 para adentro y pongo la coma. Sí, pero acá pondrías bien la coma haciendo eso si te acordaste de este 0 a la izquierda. Normalmente uno este 0, permítame ahí taparlo con el ratón, ¿y dónde pondrías la coma si contás 2 a la derecha? La pondrías acá. Estaría mal puesta. Si quieren un método que no falla nunca es, y les decía, funciona en cualquier base, contás los dígitos fraccionarios del de arriba, del de abajo, porque la coma, bueno, no necesariamente tiene por qué estar en el mismo lugar, ¿no? Al ser producto puede estar más acá, más allá. Contás lo que tiene el de arriba, contás lo que tiene el de abajo, y luego esa cantidad lo contás acá de la derecha hacia la izquierda. De esa manera no te vas a equivocar nunca y la coma va a quedar exactamente donde tiene que estar. Creo que lo tengo ahí mencionado. Bueno, ajustar con cuidado la posición del punto binario del resultado. ¿Por qué decimos resultado preliminar? Bueno, porque puede estar no normalizado, o porque puede faltarle redondeo, o porque puede faltarle normalización después del redondeo, como habíamos advertido en el caso de la suma. Y en base, acá por ahí duele ver la cantidad de dígitos que estamos perdiendo. Claro, si yo tengo 2 operandos de p dígitos de precisión, me quedo con p, pero otros p son los que voy a perder. Por eso normalmente uno dice acá se usará proximidad, pero bueno, en este ejemplo optamos por utilizar el redondeo hacia menos infinito. ¿Cómo sigue la cosa? Armamos GRS en base a los bits descartados y me quedo con esos 3 dígitos. Guard es el primero, round es el segundo y sticky es el OR de todos los demás. En este caso podemos ir viendo de que no va a hacer falta usar guard. Perdón. En realidad miremos, a ver, 1. Acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un dígito. Yo necesito tener 8 después del punto. Justamente en este ejemplo me estaba poniendo. Justamente en este ejemplo sí se usa el guard. Bueno, lo tenemos creo que en la transparencia que sigue.
Ahí tenemos el resultado como lo habíamos formado y el valor del round, el guard, del round y el sticky. Y bueno, los exponentes, ¿de dónde salió el 27? Que no lo tenía antes. Es simplemente la suma de los exponentes. Y me estaba faltando un bit en la parte fraccionaria. Voy a hacer uso del G. Por ende, round y sticky quedan como están. No los necesito actualizar. Y acá es una cosa interesante. Cuando consumo el round, fíjense esto. Este 1 que está acá es... Perdón, cuando consumo el guard, quise decir. Este 1 que está acá es el guard. Pero noten una cosa. La coma no se movió. Es 1,111,01,01. Acá está igual. 1,111,01,01. Es decir, como la coma no se corrió, simplemente agarré un dígito más de los que se estaban por caer y lo salvé. Observen cómo el exponente no debe actualizarse. El exponente solo se toca si la coma cambia de lugar. Si agarraste el guard y no corriste nada del lugar, no hay necesidad de actualizar el exponente. Lo que les contaba recién, para que les quede, al ingresa la mantisa cuando lo corremos, pero el exponente no cambia al ingresar G. ¿Y qué nos quedó? El round en 0, el sticky en 1, pero como estoy haciendo hacia menos infinito y el resultado si se acuerdan, era más por menos menos, es negativo, y como el sticky está en 1, necesito sumar un LSB. Entonces a ese número que tengo allí, sumándole el LSB, me queda el mismo número, ¿sí? Pero donde era 0, 1, 1, bueno, le sumé 1, me quedó 100. Al final terminé en 100. En los exponentes no los tocamos porque, bueno, no corrió la coma del lugar. Y determinamos usando la tablita del más por menos menos, nos quedó el signo del resultado. El último paso que nos falta hacer es hacerlo entrar en la cajita del, bueno, iba a decir precisión simple, esta precisión simplificada, que sería la que usamos para la multiplicación. Noten como siempre el hidden bit no se guarda y lo que guardamos es todo lo demás. Y obviamente el exponente, el 27, está codificado aquí en exceso. Dejé la misma cantidad de dígitos para el exponente para que, bueno, no les cambie el exceso, no volverlo loco con eso. Y si recuerden que el menos lo codificamos entonces como un 1. Y ahí nos quedó el resultado. Y un poco por completitud, recién vimos un ejemplo en donde se usaba G. Ok, hagamos un producto en donde no se necesita usar G. Usamos de nuevo nuestro formato simplificado de solo 9 bits de precisión, es decir, un dígito para la parte entera, 8 para la parte fraccionaria, y simplemente por cambiar y usar otro redondeo diferente, ahora usemos truncación, lo cual está buenísimo, porque al hacer truncado, ¿qué hay que hacer cuando vamos a redondear? Nada. Descartamos los bits que sobraron y el resultado preliminar es el definitivo. Partimos de estos dos números. Fíjense que ahora tenemos dos números positivos. Los exponentes son diferentes. A nadie le importa. Se sumarán. Nos tiene que dar entonces ahí 98. Y bueno, más por más el resultado es positivo. Y vamos a lo importante, que es llevar adelante el producto. De nuevo elegí un segundo operando, un X2 que tenga en la mantisa pocos unos para que me entre la transparencia. La parte de la multiplicación aparece allí. Recuerden que este último 1 parece que está chueco, pero en realidad es porque este punto lo corre. O sea, el 1 estaría acá si la coma fuera más chiquitita. O sea, noten que están bien alineados. Y lo que yo voy escribiendo aquí es ¿qué cosa? Cuando hay un 1 en el segundo lugar, pongo el primero operando como está. Cuando hay un 0 no pongo nada y simplemente me corro. Si quieren pueden poner los renglones que faltan llenos de ceros, pero bueno, de nuevo, para que me entre la transparencia, hicimos esa compactación. Llevamos adelante la suma y, como siempre, mucho cuidado con la posición del punto binario. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos entonces 8 y 8, entonces contamos 16 posiciones y ahí clavamos la coma. Y G, R y S los vamos a tener que calcular en base a los bits descartados, que son los que están allí en verde. Noten cómo G va a ser 1, G va a ser 0, el primer verde, R va a ser 1 y S va a ser 1 porque es el OR de todos los demás. Ahí lo tenemos destacado. ¿Qué pasó? Me quedó el round en 0, no sé qué hice. Metí la pata ahí en ese round. Ese round sería un 1 también, ¿no? Porque acá se ve clarito. El guard es 0, el round es 1 y todos los demás 1 es un 1 acá. Lo tengo que prender. Creo que me apuré porque después, como no va a ser usado, vaya uno a saber. Claro, en la transparencia que sigue el resultado da igual, porque, bueno, además da igual porque usamos truncado, que ignora el valor de round y de sticky. Pero concentrémonos en el resultado. Fíjense, no está normalizado. Ok, lo primero que vamos a tener que hacer,
evidentemente es normalizar. El 98 ¿dónde salía? De la suma de los exponentes de los operandos. Y como está no normalizado, estamos teniendo el dígito fraccionario que me faltó en el ejemplo anterior, lo tengo acá. Cuando corra la coma de lugar, el octavo dígito fraccionario me aparece acá. Por ende, el guard no lo necesito. Y en ese caso, al no necesitarlo, sí tengo que actualizar el round y el sticky. Y acá es donde me va a terminar dando bien, ¿no? Porque acá erróneamente puse 0 en el round. En realidad, como el round va a terminar siendo el guard, round va a terminar siendo 0. Pero bueno, hay un pequeño desliz en la transparencia que, como les decía, nos va a quedar en el video. Pero después, si me acuerdo de hacerlo, en la versión que subo a la página web va a estar corregido. Y el sticky va a ser el OR de 0 con 1. Y bueno, perdón, va a ser el OR de 1 con 1. Si lo hacemos bien, también va a dar 1. Y nos queda entonces, ¿qué tenemos que hacer? Correr la coma para normalizar este resultado preliminar, pero atención, decíamos, si la coma se cambia de lugar, el exponente se tiene que ajustar. Si yo a la mantisa la divido por 2, al exponente le tengo que sumar 1. Y una vez que lo tenemos allí, ahora que corremos la coma, noten que cuando usamos el guard no se corre la coma, no tocamos el exponente. Ahora que sí corremos la coma, bueno, tocamos el exponente. En este caso por no haber usado el guard. En este punto tenemos que no se suma nada, porque como es positivo y bueno, además estamos haciendo el truncado, en general nunca hace nada lo de truncar. Si es preciso no suma nada, y si no es preciso tampoco suma nada, así que nunca suma nada. Ese resultado va a ser el resultado definitivo y lo único que nos falta hacer como último paso es hacerlo entrar en la cajita del formato, bueno, decíamos simplificado, de solamente 9 dígitos de precisión, de los cuales, como ven aquí, se guardan 8 en el registro, el hidden bit no se guarda, y desde ya el 99 tiene que estar codificado en el exceso que sanciona la norma, y como habíamos hecho eran los dos positivos, más por más es más, bueno, nos quedó positivo el resultado. Con este breve repaso de apenas un par de ejemplos, damos por terminado el ejemplo o ver en funcionamiento el algoritmo optimizado de suma y el algoritmo básico, que en definitiva también es el optimizado para el producto. Y la verdad que para que esto se entienda bien, lo que está faltando es que se pongan a hacer muchos más ejercicios, aparte de estos 4 que vimos aquí, y que donde van a estar explorando las otras alternativas que tal vez no recorrimos del algoritmo. Pero bueno, si surge alguna duda, me consultan como siempre, o si no, a cualquiera de los restantes docentes de la cátedra. Por el momento, dejamos acá.